Buenos días, profesora. El día de hoy presentaremos 5 órtesis de miembro inferior correspondiente a la asignatura de órtesis y ayudas técnicas. Esto se realizará junto a Miguel Hernández, Bastián Rodríguez y Andrea Lobos, quien les habla. La primera órtesis a presentar es la órtesis pasiva para la inmovilización de rodilla. Esta órtesis tiene como objetivo mantener la extensión de la rodilla, posicionándola e inmovilizándola en procesos agudos inflamatorios, traumáticos e infecciosos. Dentro de los componentes osteomusculares implicados en la acción de esta órtesis, encontramos protegida la articulación femoropatelar y femorotibial. Esta órtesis contempla del muslo hasta el tobillo, incluyendo algunos músculos como el músculo del cuádriceps femoral, el bíceps femoral y los gastronemios. En cuanto al análisis de la biomecánica de la marcha, encontramos que sin órtesis hay una pérdida de la estabilidad de la articulación de la rodilla, de la fuerza de la musculatura circundante y de la funcionalidad. Por otro lado, con órtesis, la rodilla se estabiliza durante la deambulación, manteniendo la extensión de esta. En cuanto a los principios biomecánicos, esta órtesis se considera como una palanca de interapoyo, entendida como la que ubica el punto de apoyo entre la resistencia y la fuerza. El punto de apoyo se encuentra en la articulación femorotibial. La fuerza proviene del tercio distal del muslo y su resistencia es el segmento que compone todas las estructuras anatómicas distales a la articulación mencionada, favoreciendo la posición de extensión. Para esta órtesis es necesario tener en cuenta algunas consideraciones, entre ellas posicionar la rodilla en extensión mientras el usuario se encuentra en supino y con la pierna elevada, permitiendo tener libre la zona posterior de la pierna para moldear. También se puede moldear con el cliente en sedente sobre un asiento alto, manteniendo la pierna en extensión y apoyada. Además, se deben considerar los siguientes puntos de referencia anatómica: el tercio distal del muslo, la rodilla, la parte más ancha de la pantorrilla y 5 centímetros por encima de los malleolos. Dentro de las precauciones que se deben tener en cuenta son monitorear principalmente los puntos de presión o la circulación deteriorada, especialmente si el cliente carece de sensación en la extremidad inferior. Los materiales requeridos para la realización de la órtesis, según el manual de órtesis del Hospital del Trabajador, son termoplástico de baja temperatura de 3,2 milímetros de espesor y perforado, velcro de 2,5 centímetros y 5 centímetros de ancho, acolchado, pistola de calor y sartén eléctrico. Instructivo de cómo utilizar. Esta órtesis puede tener uso diurno y nocturno. Se debe realizar control el primer día, luego semanalmente para verificar si existen puntos de presión. Se debe limpiar las secciones termoplásticas por lo menos una vez por semana usando jabón neutro y agua fría. Esta órtesis se utilizará durante 4 semanas con controles semanales. Órtesis antiequino de reposo en ojal. Esta órtesis mantiene una posición del segmento articular de tobillo en 90 grados, entregando soporte articular y estabilidad para favorecer una adecuada posición postural, evitando desviaciones. Los componentes osteomusculares implicados en esta órtesis, desde el tercio proximal de la pierna hasta la totalidad dorsal del pie, hueso tibial y articulación del tobillo, tróquea astragalina y mortaja tibio-peronea. En flexión se ve involucrado el músculo tibial y fibular anterior, y en extensión el tibial posterior, el conjunto tricepsural y peroneo lateral largo. Análisis biomecánico de la marcha. Sin órtesis, un pie en flexión plantar, abducción e inversión. Durante la marcha solo apoya la parte anterior del pie, es decir, en puntillas. Con órtesis mantiene el segmento articular del tobillo en 90 grados, entregando una adecuada alineación y soporte articular. Principios biomecánicos. La órtesis posee la característica de ser una palanca de tercer género, interfuerza, en la cual la fuerza está situada entre la resistencia y el punto de apoyo. En la flexión propuesta por la órtesis de 90 grados se puede observar como el punto de apoyo en la articulación del tobillo y la resistencia son los metatarsos que van en dirección de flexión dorsal. La fuerza proviene de la órtesis favoreciendo este movimiento de flexión en el cual se ven involucrados el músculo tibial y fibular anterior. Consideraciones. Se debe moldear la órtesis con el tobillo en posición de 90 grados de flexión para así permitir lograr la postura deseada. Se considera los siguientes puntos de referencia: tercio proximal de pierna, base de metatarsianos, malleolo interno y externo. Precauciones. Se debe limpiar con agua fría y jabón neutro.
La comprensión de los sistemas de sujeción de la órtesis al cuerpo nunca debe ser excesiva para evitar irritaciones en la piel o trastornos circulatorios. Materiales requeridos: termoplástico de 3,2 milímetros de espesor, perforado, acolchado según disponibilidad, velcros de 5 centímetros de ancho, pistola de calor, sartén eléctrico. Indicaciones de uso: uso sin carga, diurno o nocturno, control al primer día, luego semanalmente para verificar si existen puntos de presión. Limpiar las secciones termoplásticas por lo menos una vez por semana usando jabón neutro y agua fría. Férula posterior pasiva tibial. Los componentes osteomusculares implicados en la acción de esta órtesis se caracterizan principalmente por articulaciones de tobillo y pie en una posición articular determinada, habitualmente funcional, restringiendo el eventual movimiento provocado por cualquier fuerza muscular, la corrección postural del pie y la inmovilización de la articulación tibio-tarsiana. Análisis biomecánico de la marcha. Sin órtesis. Durante la marcha, los músculos agonistas y antagonistas trabajan en conjunto para permitir la movilización de las piernas. Con órtesis. Debido al amplio contacto conseguido por la totalidad de la órtesis, se logra una estrecha unión entre la férula y el miembro inferior, permitiendo un mayor apoyo en la superficie. Principios biomecánicos. Se centra principalmente en la aplicación de un sistema de fuerza en 3 puntos. Fuerza generada por la plantilla sobre la planta del pie, fuerza generada por el velcro central, que cubre la articulación tibio-peronea astragalina, y fuerza generada por la valva posterior sobre la pantorrilla. Se considera como una palanca de interapoyo, entendida como la que se ubica el punto de apoyo entre la resistencia y la fuerza, en donde el punto de apoyo se encuentra en la articulación de tobillo, la fuerza generada por la órtesis sobre la pantorrilla, articulación tibio-peronea astragalina y planta del pie, para así vencer la resistencia de gran parte del segmento, principalmente desde el tercio proximal de la tibia hasta la punta del pie. Consideraciones. Su uso puede ser diurno o nocturno, almohadillar la zona malleolar si fuera necesario, mantener una higiene adecuada. Precauciones. Molestias por presión en malleolos o en otras zonas del pie o pantorrilla. Mencionar al usuario que no puede acercar el producto a altas temperaturas, para así evitar su deformidad. Considerar posible alergia al plástico. Materiales con los que se confecciona. Termoplástico de 3,2 milímetros de espesor, reforzado, acolchado según disponibilidad. Velcro de 5 centímetros de ancho, pistolas de calor, sartén eléctrico, tijeras y un molde confeccionado en base al usuario. Instructivo de cómo utilizar. Mencionarle al usuario que debe mantener una adecuada higiene de la órtesis y que debe comunicar la presencia de dolor en alguna zona o irritación de la piel. Seguir con un adecuado control semanal para observar su tolerancia. Explicar el uso de esta órtesis, el cual puede ser por un tratamiento postquirúrgico de la articulación tibio-tarsiana o prevención y corrección del equinismo del pie. La órtesis supramaleolar. Esta órtesis alinea y estabiliza el pie-tobillo, entregándonos soporte al arco longitudinal interno. Sus componentes osteomusculares implicados en la acción de la órtesis son que se compone de la articulación subtalar, metatarsos y maleolos. Funciona envolviendo ambos maleolos y está en contacto con toda la superficie plantar. Se extiende hacia los maleolos dirigiendo la estabilidad medio-lateral y antero-posterior del tobillo hasta el borde proximal de la cabeza de los metatarsos. Su biomecánica de la marcha sin órtesis genera una marcha inestable con una obstaculización para realizar movimientos de flexión dorsal y plantar. Con órtesis, alinea y estabiliza el pie-tobillo, entregando soporte al arco longitudinal interno y permite la flexión dorsal y plantar. Los principios biomecánicos de esta órtesis son que posee 3 puntos de apoyo en el antepié, en el hueso calcáneo y en ambos maleolos, inmovilizando totalmente la articulación. Se considera como una palanca de interapoyo, entendida como la que se ubica el punto de apoyo entre la resistencia y la fuerza. Las precauciones. Las molestias por puntos de presión.
no acercar el producto a altas temperaturas, así como considerar el posible alergia al plástico. Las consideraciones son uso continuo diurno, mantener una higiene adecuada. Los materiales son, para el confeccionamiento de esta órtesis, termoplástico de baja densidad, termoplástico de mayor rigidez en pieza externa de diseño esquelético, así como velcros, acolchado, tijeras, sierra, hebillas, remaches, horno y asadera. Instructivo de cómo utilizar. Primero es necesario asegurarse de que no haya residuos u objetos que interfieran en su uso, además de asegurar comodidad al momento de ajustar las correas o velcros de modo que no quede suelta o se genere presión. Comunicar también la presencia de olor o irritación en la piel, adecuado control semanal para observar la tolerancia al uso, así como explicar el uso de esta órtesis. La muslera conformada en termoplástico es una órtesis estática que se extiende por el fémur desde el área del perineo hasta los cóndilos femorales. Permite la funcionalidad del segmento y proporciona estabilidad e inmovilización. Los componentes osteomusculares implicados en la acción de la órtesis son la estabilidad y la inmovilización del fémur, así como conformada por apoyo isquiático y por la parte inferior sobre los cóndilos femorales. La compresión involucra grupos musculares como lo son los cuádriceps, abductores e isquiotibiales. La biomecánica de la marcha con y sin la órtesis. Sin órtesis se comprometería todo el segmento proximal de la pierna, ya que se podrían generar contracturas musculares y arriesgar la consolidación. Con la órtesis se generaría una compresión uniforme, lo que permite que se genere una adecuada flexión y extensión de los grupos musculares. Los principios biomecánicos. Esta es una palanca de tercer grado, ya que presenta una potencia que se encuentra entre la resistencia y el fulcro, por lo tanto la fuerza que se aplica es mayor que la resistencia, ampliando la velocidad transmitida o la distancia que recorre la palanca. La órtesis presenta un apoyo que comienza desde la articulación coxofemoral, seguido de una fuerza generada en el segmento corporal del muslo, el cual debe vencer la resistencia que involucra todo el tramo desde los cóndilos femorales, la articulación de la rodilla y el segmento distal de la pierna hasta el pie. Las precauciones que se deben tener son molestias por compresiones en grupos musculares, posible alergia al plástico, no acercar el producto a altas temperaturas. Las consideraciones son de uso diurno y nocturno y además de mantener una adecuada higiene. Los materiales son el termoplástico de baja densidad, cinchas de cierre, cinta autoadhesiva o cinturones de velcro, tijeras, molde confeccionado en base al usuario y pistola de calor. ¿Cómo utilizar esta órtesis? Sus indicaciones están dadas para utilizarse en fracturas con retardo de consolidación, donde se busca priorizar el descanso. La compresión de la muslera puede ayudar también en la aplicación de la presión en el área y aumentar el flujo sanguíneo para efectos de una mejor curación. Para ello se indica también cuidar la zona cuando se transpira, ya que no presenta material absorbente. Comunicar también presencias de olor o irritación de la piel. Adecuado control semanal para observar la tolerancia al uso y explicar el uso de esta órtesis al usuario.